Un saludo una vez más a los seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca, quienes invitamos, como no, a disfrutar de una nueva entrevista. Como bien saben, en el marco de la celebración el pasado 9 de enero del 40 aniversario de las comisiones obreras en Castilla-La Mancha, de manera más o menos formal, porque digamos que extraoficialmente ese movimiento sindical había empezado a andar ya tiempo antes, pues estamos ofreciéndoles una programación especial que hoy concluimos con un nuevo invitado y de excepción. Al otro lado del hilo telefónico ya nos escucha don Marcel Camacho Samper, hijo de Marcelino Camacho, como saben, quien fuera fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras. Señor Marcel, buen día y de antemano muchísimas gracias por atendernos estos minutos. ¿Qué tal está? Pues muy bien, muchas gracias por la atención y por llamarme. Muchas gracias. Bueno, como Dígame. comentábamos en esta introducción, el 9 de enero de 1977 se constituían las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, en unos años en los que ya las comisiones de obreros que dieron lugar al sindicato pues habían tomado una fuerza importantísima por alcanzar la libertad y la democracia plena en nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso de echar a andar de los inicios? Bueno, los inicios de comisiones obreras, se alargan en el tiempo antes del 77, que digamos que es el periodo de fundación. En comisiones obreras, en realidad, pues nace mucho antes Ujú. con experiencias esporádicas y demás, y llegan a concretarse de una manera más organizada en el año 66-67, ¿no? En el año 77, o sea, en el 77, ya en la democracia, digamos, es cuando con las libertades, pues se organizan legalmente y adquieren una forma de organización paulatina, ¿no? Realmente es un periodo, desde un punto de vista del movimiento obrero, de consolidación, de pasar de una estructura de movimiento a organización y con unas características novedosas respecto a otros sindicatos anteriormente, ¿no? Es decir, que ese periodo pues es un periodo muy expansivo y muy interesante desde un punto de vista histórico y de las propias experiencias de la clase obrera, ¿no? ¿Qué aspectos considera usted que hicieron singular y peculiar a las comisiones obreras con respecto a otros sindicatos, como bien dice? Bueno, realmente Comisiones Obreras lo que en ese periodo aporta o introduce en su propia estructura respecto a situaciones anteriores es que es un sindicalismo de carácter, une las experiencias históricas de carácter asamblearias que habían sido propias de otros movimientos en otras épocas, ¿no? Y de carácter, digamos que en la base y en la estructura de las propias empresas, pues constituyen unos elementos de acción que tienen un gran peso en la organización en su conjunto, ¿no? La asamblea como instrumento de participación y decisión fueron y son y siguen siendo una de las características fundamentales de comisiones obreras, ¿no? Y eso cambia las estructuras más viejas, que eran más de carácter organizativo, de carácter de los afiliados, de organizaciones incidiendo hacia la empresa. Más bien en comisiones obreras, aportando sus características de movimiento, pues lo que hace es que los propios trabajadores en asamblea, ya sean afiliados incluso no afiliados, pues toman decisiones importantes que son trascendentales a la hora de las propias acciones del conjunto de la organización como sindicato de comisiones, ¿no? Digamos que eso cambia sustancialmente, ¿no? Luego Comisiones Obreras también se constituye como un movimiento independiente de los partidos políticos, porque generalmente los sindicatos en su conjunto histórico, ya sean en la época de la República, como era la UGT o como eran los sindicatos de carácter anarcosindicalista, pues obedecían más bien a unas corrientes ideológicas muy definidas y además muy dependientes de partidos políticos, ¿no? Es decir, Ujú. eran casi, por ejemplo, estar afiliado a la UGT significaba estar afiliado al Partido Socialista en su época, ¿no? Digamos, en la época republicana. Y entonces esto cambia sustancialmente y en comisiones obreras empiezan a aparecer por corrientes de carácter comunista, también socialista, cristianos y de muchas orientaciones, ¿no? De hecho, eso es sustancialmente distinto, ¿no? Y novedoso, ¿no? Y también le aporta pues una pluralidad interna muchísimo mayor, claro. Y luego quería decir
decirle que, claro, Comisiones Obreras tiene estas características porque en su periodo de clandestinidad, bajo la dictadura, pues realmente utiliza medios legales y clandestinos, porque Comisiones Obreras en la clandestinidad era un movimiento abierto y de masas, es decir, conocido por la policía y conocido por los instrumentos represivos en su conjunto y por la propia patronal, y al mismo tiempo ilegal, porque estaban haciendo acciones que no estaban permitidas legalmente. Bueno, eso se podía hacer fundamentalmente por una característica que utilizaban los medios legales disponibles. Comisiones Obreras operaba presentando jurados en el sindicato vertical, ¿no? Y eso le daba una cierta cobertura legal para poder accionar, pero mientras tenía una parte que actuaba en la perspectiva de la lucha por las libertades sindicales y la consecución de reivindicaciones concretas, es decir, unía mucho la reivindicación concreta con la perspectiva de la libertad y la lucha social y política. Por eso Comisiones Obreras se caracteriza por ser un sindicato sociopolítico. Eso lo hereda también en el periodo de la transición y en las libertades. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que Comisiones Obreras no luchan, ni luchaba en ese momento, por reivindicaciones concretas, específicas solo de salario, de condiciones de trabajo, sino también por todos aquellos aspectos sociales y políticos que inciden de manera sustancial en sus propias reivindicaciones. Es decir, uno no puede conseguir mejoras en las condiciones laborales y salariales si no hay modificaciones de leyes o cambios sustanciales en la sociedad. Y ese planteamiento se traslada al sindicato, y con eso el sindicato no es que sea un sindicato político, como una organización política, por eso se llama sociopolítico, es decir, trata de unir lo social y lo político, porque sin transformaciones políticas las conquistas sociales no se pueden alcanzar. Y entonces Comisiones Obreras en ese sentido pues tiene una serie de definiciones que, sin presentarse a las elecciones políticas por lo general, como podría ser característico de una asociación o de un partido político, sin embargo sí tiene demandas y reivindicaciones que negocia, discute con partidos y gobiernos de carácter político. Aquellos momentos, como bien ha señalado antes, eran especialmente complicados o de convulsión, sobre todo en el ámbito laboral. Y también en esa fecha, exactamente pues 15 días después de esa constitución más formal de las Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, tenía lugar pues otra que trágicamente marcó la historia de nuestro país. Pronto vamos a llegar al 40 aniversario de esa triste matanza en Atocha 55 y me gustaría pues saber cómo recuerda usted que su padre habló siempre de aquel suceso que marcó un antes y un después en muchos aspectos en España. Bueno, vamos a ver, el tema de los asesinatos de Atocha, que ahora se cumple el 40 aniversario, ¿no? Bueno, pues fue un golpe muy grande para todo el mundo. Yo creo que el año previo ha sido un año de lucha sindical enorme. Hay que tener en cuenta que la transición aquí la gente la concibe como un periodo, como siempre se ha dibujado, como una transición pacífica, dulce, maravillosa en ese sentido, y nadie ha explicado realmente lo duro que fue esa transición. Pues yo creo que hubo más de 300 muertos en esos 2 o 3 años, asesinados por la policía o por los grupos de ultraderecha, ¿no? Y ese fue el coste que tuvo esa transición, y el más destacado de todos ellos, el más brutal, fue el de los abogados de Atocha, ¿no? Uh-huh. El asesinato de los abogados de Atocha pues fue uno de los elementos decisivos o más destacados de ese momento por su envergadura y por la trascendencia que tuvo después políticamente, ¿no? Y por también la movilización ciudadana respecto a la repulsa, ¿no? Ahí confluyeron muchas cuestiones. Bueno, ¿cómo se vivió esto desde Comisiones Obreras en ese momento? Bueno, Comisiones Obreras en ese momento estaba en una situación de ilegalidad, ¿no? Y en donde a pesar de que había muerto Franco y a pesar de que se estaba haciendo movilizaciones, se hacían reuniones y asambleas semi-ilegales, es decir, no se daba autorización, aunque algunas se autorizaban y otras no. Bueno, pues en ese periodo pues había unos locales alquilados y se utilizaban diferentes instrumentos pues para poder seguir con la lucha sindical. Uno de ellos eran los propios despachos de los abogados laboralistas, donde se reunía la mayor parte de la gente de Comisiones Obreras, entre ellos Atocha, ¿no? Uh-huh. Como es el caso de los compañeros del transporte, que iban incluso a buscar los asesinos en aquella ocasión, ¿no?
en esa circunstancia, pues efectivamente aquello, no, más allá de las posibles contactos oficiales que en ese momento pues hubiera para ver la trascendencia de esa situación, ¿no? Y las formas de actuar, pues todos los compañeros pues intentaron acudir allí en la medida que se fueron enterando, ¿no? Y luego, sobre todo, pues a la hora de preparar al día siguiente, pues a los días, pues el funeral y todos los actos que se sucedieron a continuación, ¿no? La mayor parte de los compañeros que había allí eran compañeros de comisiones obreras, ya fueran abogados o no, y todos trabajaban en ellas. De hecho, pues allí nosotros teníamos Atocha era un despacho con dos sedes, que era el 49 y el 55, ¿no? En el 55 pues se reunían muchos compañeros, era un despacho nuevo que se había abierto precisamente por el desarrollo de la actividad. Y en el 55 pues nosotros teníamos, yo por ejemplo estaba trabajando en el 49 con un servicio de información que teníamos sindical, y que los propios abogados habían hecho mediante ayuda pues para distribuir las informaciones de las acciones sindicales en las empresas entre los medios de comunicación, ¿no? Y entonces pues ahí se elaboraban notas, y en el 49 pues casi todos los que trabajábamos allí salimos unas horas antes de que pasara lo de, vamos, a las 9:30, que era más o menos la hora que se salía, y unas horas antes de que entraran la banda esta en el 55, que era unos portales más abajo, ¿no? De hecho, muchos de los compañeros que estaban en el 55 pues trabajaban habitualmente en el 49, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue un golpe terrible, primero para los que estaban más próximos a ellos en el trabajo, y para todo el conjunto de los trabajadores, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de los trabajadores en Madrid, en lucha, en las empresas, pues habían pasado por aquellos despachos para llevarles causas, y en general causas de carácter reivindicativo, la gran mayor parte de ellas, y de demandas de carácter social, la gran mayoría, y algunas otras pues de carácter más ya, pues que en ese momento seguía habiendo una legislación que se aplicaba con su dureza, y a la gente pues la multaban por manifestaciones, por cualquier acto, en fin, cualquiera de los derechos elementales. En ese momento se seguían persiguiendo, y a la gente le ponían multas y le ponían sanciones por acudir a manifestaciones entre comillas toleradas, ¿no? Bueno, sucede hoy en día Eso con lo la iba ley a decir, Mordaza, que a la que gente algunas le cosas siguen parece que aplicando. volvemos a Sí, recuperarlas, ¿no? sí, y entonces, bueno, pues en aquel momento, pues más todavía, desde luego, ¿no? Y en aquel momento, además, había muchas acciones de las bandas de ultraderecha que permanentemente estaban acosando a la gente que hacía acciones en las empresas. Bueno, pues se paseaban con las pistolas en la mano, etcétera. Había muchas cosas de esas, ¿no?, que sucedían en lo cotidiano. Realmente el año 76 y el año 77 y los sucesivos fueron muy convulsos en ese sentido, porque había, por una parte, la estructura fascista perduraba, estructura institucional y de persecución. Uh-huh. Las bandas fascistas, que no estaban ni mucho menos porque aquello pudiese cambiar, pues seguían al orden del día, y usando pues sus propias sociedades. Las fuerzas de orden público pues seguían actuando igual, y entonces había una apariencia de desarrollo democrático y constitucional, pero en el fondo, cuando escarbabas por debajo, cuando ibas a la acción cotidiana en las empresas, pues allí no había nada de todo eso, ¿no? Y entonces digamos que la conflictividad que había en todos los ámbitos acababa en los abogados, ¿no? Acababa allí en esos centros, y entonces el que yo era un centro no solo jurídico, sino de acción sindical. Y bueno, pues dar el golpe ahí no fue por casualidad, no solo fue porque hubiera unos abogados y que fueran emblemáticos respecto al tema. Allí entraban persiguiendo sindicalistas. Ellos querían, el movimiento sindical y comisiones obreras en ese momento era el centro de acción más poderoso y más importante respecto a la acción ciudadana en su conjunto, no solo sindical, sino en su conjunto. Y entonces que atacaban eso, ¿no? Eso es lo que atacaban. Querían que la gente tuviera pánico, terror y tal. Claro, lo importante de la trascendencia de la situación es que todo lo contrario, la gente lo que hizo fue salir a la calle, no retrocedió, sino que avanzó más, y eso supuso un paso determinante hacia adelante. El sacrificio de estos compañeros, su muerte, pues al final políticamente
tuvo una gran victoria, que fue precisamente ese salto hacia adelante, ¿no? Y una cosa que lo que significaba es que ya no era posible ninguna vuelta atrás respecto a ese tema. Tener en cuenta que en ese momento se estaba discutiendo todavía y había intereses muy importantes en que la democracia en España acabase en el PSOE, y del PSOE hacia la izquierda no avanzase, y en lo que el sindical se refiere acabar en UGT, y de UGT para allá no avanzase. Ten en cuenta que a UGT la legalizaron un año antes que a Comisiones Obreras, ¿no? Comisiones Obreras la estuvieron esperando un año más, precisamente por estas cuestiones. UGT ya estaba haciendo sus actos legalmente, mientras que Comisiones no. Entonces, ¿eso qué significaba? Que había intereses muy poderosos, especialmente derivados de la acción de Estados Unidos y otras potencias, y los intereses de carácter económico, yo creo, del sector bancario, de las grandes bancas, de los grandes poderes fácticos, que lo que querían es que hubiera una democracia dócil. Efectivamente, eso no lo pudieron hacer, pero efectivamente luego la democracia, digamos, la transición se dio sus propios desarrollos con las deficiencias y dificultades que, bueno, pues ya conocemos. Pero ese punto del momento del asesinato de los abogados de Atocha, lo que supuso es que ellos no pudieran dejar la democracia en el ámbito de una socialdemocracia débil, ¿no? Y pudiera ahí abrirse a todo el mundo, y bueno, pues ya a partir de ahí era una situación distinta, ¿no? Ya la democracia tenía otros instrumentos mejores que los que hubieran podido ser, pues lo que ya se llamaba la dicta blanda, que era lo que realmente los sectores más de la derecha de la dictadura querían, ¿no? Y algunos otros sectores de la socialdemocracia pues consentían, ¿no? Marcel, y viendo cómo han derivado los acontecimientos hasta la actualidad, ¿cómo definiría el cambio que ha vivido también el sindicalismo en nuestro país a lo largo de estos años? Bueno, es que son muchos años, son 40 años de sindicalismo en donde pues ha habido diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas. El sindicato en realidad, o el sindicalismo en realidad, pues es un instrumento. Es un instrumento de los trabajadores, fundamentalmente el papel que cumplen los sindicatos, que es lo que la gente pues debe entender, es que son un instrumento de defensa de los trabajadores, básicamente, ¿no? No es un partido político. Los sindicatos lo que tratan es de que allá donde haya un trabajador y un derecho que defender, estén ellos en esa defensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo político y lo socialmente general se construye sobre la base de la acción de lo concreto, ¿no? De la defensa de lo concreto. No puede haber movilización de trabajadores si no se defienden los intereses inmediatos de los trabajadores. Los trabajadores no saldrán a la calle en defender cuestiones de carácter general y de cambio social si en la práctica no se les está defendiendo en lo concreto sus intereses, ¿no? Intereses más elementales de salario, jornada, de condiciones de trabajo. Y esos son elementos en los que uno puede perfectamente instalarse en ellos y no ir más allá, es decir, solo defender el salario, solo defender la jornada, no tener una perspectiva de carácter social, y entonces uno se transforma en un sindicato de carácter reformista que solo está pues para esas cosas. Comisiones Obreras, sin embargo, aspira a que el análisis de la propia experiencia histórica lleva a una conclusión, y es que uno no resuelve esos problemas a no ser que haya un cambio social. De hecho, estos 40 años que han pasado es lo que reflejan, ¿no? Nosotros hemos conseguido globalmente, los sindicatos y comisiones obreras a la cabeza, y los trabajadores, ¿no?, avances importantes, pero sin embargo hemos visto cómo se han deteriorado condiciones básicas que parecían elementales, ¿no? Entonces, ¿y por qué se han deteriorado? Porque, bueno, pues porque el sistema de reparto de beneficios al final lo que exige, digamos, el gran capital que se llamaba antes, y que hoy le llamamos de múltiples maneras para que la gente no se entere muy bien de qué hablamos, pero el gran capital sigue siendo el mismo, y ese capital lo que hace es que en el reparto de la tarta siempre quiere llevarse la parte mayor, y si tú se la quitas, pues no te deja, simplemente así de sencillo, ¿no? Y entonces pelear por eso significa que ellos retrocedan, y ellos tienen unos instrumentos de carácter político en los que se fundamentan para no retroceder. ¿Cómo crean un mercado de trabajo barato o una mano de obra barata? Pues haciendo leyes de reforma que hagan que el trabajo sea precario y la capacidad de defensa de los trabajadores sea menor. Bien, los sindicatos entonces en ese papel andan jugando constantemente sobre la base de, bueno, defenderse frente a las agresiones,
y hacer conquistas nuevas, ¿no? Pero eso no es tan fácil como formularlo, ¿no? Es una cosa bastante más complicada, porque luego uno llega a la empresa, ¿no? Que es donde hay que ver las cosas, más que hay que verlas desde el suelo, y entonces ve que hay mucha gente que no se ha prestado durante mucho tiempo a la actividad sindical, que se ha acomodado en conjunto, que es lo que intentan hacer, no dice, bueno, esto que lo defienda el sindicato, y va el sindicato y lo ve como un sitio donde mete como un escaparate, donde uno va y compra y quiero y quiero lo otro, y eso no es así. La lucha sindical siempre exige de un esfuerzo, la lucha siempre exige de una conciencia y de que la gente se mueva uno a uno y todos juntos, pero uno a uno también. Y entonces, si eso no es posible y la política que se hace es que en ese día a día la gente se replega a su puesto de trabajo, se aleja de entender de que cada aumento salarial es una conquista, no es un regalo, pues si se aleja de esa concepción, al final lo que hay es una desmovilización. La desmovilización no parte solo de porque los sindicatos no convoquen de cosas generales, parte también de ese hecho concreto, de que la gente entienda uno a uno y todos juntos, de que cada cosa que se conquista es una pelea que hay que defender. No hay otro método. Y entonces, cuando eso se pierde, pues hay un descenso brutal en la movilización y un ascenso, por el lado contrario, de la ofensiva y la pérdida de derechos y empeorar las condiciones. Es un ciclo que se repite. Y entonces, los sindicatos, obviamente, es un instrumento para ayudar a esa lucha. ¿Qué ha pasado? Pues que los sindicatos han retrocedido también en esa situación, y con el propio reflujo del conjunto de los trabajadores en momentos en donde parecía que, bueno, tengo una casa, tengo lo que y puedo comprar, y ahora en esos momentos de auge ficticio, de burbuja, bueno, pues esa ficción y esa burbuja llevó a una gran desmovilización general ideológica en el conjunto de la clase y también en las organizaciones. Entonces, ese es el periodo que hemos vivido, ¿no? Entonces, hoy parece que somos más conscientes cuando realmente hemos contemplado el espacio que ha vuelto a ocupar el capital en muchas cosas, que en algunas cosas se ha reconquistado y entonces simplemente nos está quitando a más, ¿no? Pues entonces somos más conscientes, hay más gente más consciente del retroceso. Y eso significa también, una vez que uno es consciente de ese retroceso, también se renueva la capacidad de reacción y la capacidad de volver a recuperar espacios perdidos. Es decir, que hemos tenido un retroceso global, el capital lo ha aprovechado, lo ha ocupado, ha desmovilizado a la clase trabajadora, hemos perdido derechos y ahora estamos en una fase de recuperación de la conciencia y a su vez recuperación de muchos de esos derechos para poder avanzar. El capitalismo ha cambiado, los métodos han cambiado, no tienen nada que ver, pero en realidad seguimos disputando ese espacio, esos derechos que son de lo concreto a lo general, al gran capital, que hoy se puede llamar como le queramos llamar, le podéis poner el nombre que queráis, pero en definitiva son los mismos, es decir, aquellos que poseen la mayor parte de los medios de producción y que poseyendo esos medios pueden tener capacidad de controlar medios de comunicación, parlamentarios, corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Una última reflexión, además al hilo de esta pérdida de derechos de la que está hablando, su padre siempre incidía en la importancia de unir a todos los partidarios del progreso, decía, en torno a un plan de solidaridad nacional. ¿Qué opina cuando se ve, por ejemplo, al hilo de esto, que en lo que es la izquierda del país parece que sigue siendo imposible esa pretensión de unión de los partidarios del progreso? Bueno, la Comisiones Obreras siempre se caracterizó por buscar la unidad sindical. De hecho, incluso Comisiones fue partidaria en la transición y al salir, incluso de desaparecer como tal Comisiones Obreras, para transformarse en una única central sindical, porque la unidad de los trabajadores es básica para la defensa y la conquista de los derechos. Es decir, la división es algo que juega a favor del enemigo de clase, no de la patronal en general, de aquellos que te quieren quitar lo que tienes en el bolsillo, ¿no? Eso está claro. Y entonces, en lo político, la manifestación, la expresión, digamos así, de los trabajadores en su conjunto siempre ha sido plural, nunca ha sido uniforme en la historia, ¿no? Es decir, y eso es un hecho que hay que reconocer, ¿no? En la práctica, y entonces está ahí, no se puede eliminar.
y de hecho eso es conforme al propio ser humano, a la pluralidad. Cualquier planteamiento político, social y tal que entienda de que es fácil resolver el tema de la pluralidad se equivoca, ¿no? Es decir, hay que construir sobre la base de la pluralidad. Para construir sobre la base de la pluralidad hay que tener unas formas y unas actitudes que contemplen, que hagan factible esa pluralidad y el entendimiento en la pluralidad. No se puede construir la pluralidad sobre la base de estrechos esquemas, ¿no?, respecto a cómo es el otro que tienes enfrente y a cómo se comporta, ¿no? Y yo creo que hay viejos tics, por decirlo de alguna manera, en la clase trabajadora y entre los trabajadores, que sería la izquierda, ¿no?, que conllevan a muchas agresiones en lo ideológico, ¿no? Lo político suele producir en sí mismo la división, ¿no? Es decir, aquello de análisis en que uno dice, bueno, pues yo tengo mi programa, tengo mi historia y yo lo resuelvo todo. Bueno, pues no es verdad, ni en la práctica, ni ahora, ni después, ni ahora cuando no se gobierna, ni después cuando se gobierna. Es decir, no es posible, la realidad es bastante más compleja que eso. Entonces, si no se parte de una situación de esa naturaleza, pues la unidad no es posible en lo político, ya, porque la pluralidad existe, lo querámoslo o no lo queramos. Y entonces lo que hay que tener es unas prácticas y unos métodos que tengan como primer principio de que es necesario de que sin esa unidad de criterio y de progreso no se puede avanzar. Y no se puede avanzar en la medida de avanzar los derechos de la ciudadanía en su conjunto y de los trabajadores en primer lugar, ¿no? Sin eso no se puede, sin esa no se puede hablar. Y luego eso conlleva unos determinados comportamientos que tampoco se puede avanzar si no se saben establecer esos comportamientos, ¿no? Yo creo que en la filosofía de él, tanto en la personal como en la táctica y organizativa, estaba permanentemente presente este tipo de cuestiones. No solo la primera, es decir, saber que somos plurales, sino también la segunda, saber que para alcanzar la unidad hay que tener determinadas formas para poder llegar al que el que esté al lado sea un compañero en la lucha y no un enemigo a batir, ¿no? Y yo creo que ese sentimiento cainita de que yo siempre tengo la razón y mi programa es el único viable, pues eso conlleva a la división. Mientras eso no se supere en la izquierda, pues va a ser muy difícil. O sea, yo estoy planteando un tema que es como muy elemental, parece muy elemental, ¿no? Pero es el básico para alcanzar la unidad. Es decir, mientras eso no se integre en las concepciones, es muy difícil avanzar. Luego es verdad que hay sectores dentro de esa pluralidad que pueden estar más asimilados o ser más corresponsables respecto a la situación de gobernanza o de gobierno, ¿no? Y otros que menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en ese arco es en el que hay que jugar. Y entonces para poder realmente alcanzarlo, hay que saber ser flexible y al mismo tiempo firme en los principios, ¿no? Pero hay que saber ser flexible. Si no se sabe ser flexible, no se alcanza eso nunca. A veces en lo más común está lo más grande, ¿no? Se suele decir. Y es complicado, Sí, sí. pero simple a la vez. Es verdad que son criterios de carácter sencillo o aparentemente sencillo, pero encierran en sí mismo importantes principios, ¿no? Por ejemplo, todos los temas referidos a la solidaridad, a garantizar los elementos básicos para la vida de un ciudadano, que no ocurran las cosas que ocurren hoy en día, desahucios, elementos así aparentemente elementales y que son visibles por todo el mundo y que dice, bueno, a ver, ¿dónde está aquí la ideología? Y nadie aparentemente la encuentra. Sin embargo, si uno hace un análisis real de todo ese tema y de lo que significa y de las transformaciones que significan cada una de esas pequeñas cosas, nos conducen a grandes elementos de la disputa con el capital del espacio real, ¿no? Cada derecho que cada ciudadano tiene se transforma en algo económico, no tiene vuelta de hoja. Todos los derechos tienen una perspectiva económica. Cuando uno consigue un derecho, otro está perdiendo un espacio. Cuando uno es solidario, alguien tiene que dar para que otro reciba. Siempre es así. Y entonces el que al final uno piense y dice, bueno, yo lo que he garantizado es que tenga luz
todo el mundo y no se pueda, bueno, pues estate seguro que o estéis seguros todos, de que para que todo el mundo tenga la luz para calentarse, las compañías tienen que perder beneficios. Y si no quieren perder beneficios, como ahora no quieren las compañías hidroeléctricas, no quieren perder beneficios que repartir entre sus grandes, ¿no?, pues al final políticamente se tiene que avanzar, y si se tiene que avanzar al final hay que expropiarlas para que el mundo sea mejor. Ese es el desarrollo social, es decir, si nosotros caminamos hacia el socialismo es porque el socialismo al final, es decir, socializar las empresas que son vitales para los ciudadanos tienen que estar en manos públicas. ¿Por qué? Porque al final en manos públicas son los únicos que garantizan que la gente pueda tener al menos lo mínimo garantizado. El capital se caracteriza porque es insaciable, siempre es insaciable. Y hoy a lo mejor le da un bono o energía a alguien y se lo quitará mañana. Y es así, mientras que cuando algo es público y su objetivo como público es precisamente el ciudadano, el principio que se ha instalado es servir al ciudadano, no servir a los beneficios de unos propietarios. Y esa clave, que parece tan elemental y que uno lo ve así a primeras, es la clave del socialismo en general. Esa es la formulación del socialismo, ¿no? Y el socialismo tiene esa perspectiva, es decir, que no hay sistema capitalista que asegure que el ciudadano pueda tener una vida mínima digna. En grados de desarrollo elevados. No estoy hablando de que estemos hablando de países subdesarrollados en el centro de África, estamos hablando del primer mundo, de un país en cuarta potencia en Europa, etcétera, etcétera. Hablamos de este país. En este país el capitalismo no es capaz de asegurar las condiciones mínimas vitales de los ciudadanos, y parece mentira, ¿no? Y entonces, con el grado de desarrollo y de bienestar teórico, económico y renta per cápita que se tiene, bueno, pues esa renta está tan mal distribuida, que hay gente que se muere en las calles de frío. Bueno, pues para poder alcanzar eso, el aspecto social, el aspecto público tiene que avanzar, dominar estructuras para garantizar finalmente esa igualdad. La igualdad en sí misma es un factor de progreso y es un factor de transformación social, como es la solidaridad. No se puede hacer solidaridad cuando unos no pagan impuestos y se van por ahí y se llevan el dinero, y otros se mueren de frío en sus casas y tienen que taparse con unas mantas dentro de una casa perfectamente. Tú ves las imágenes, es una casa perfectamente instalada, con todo que parece, joder, ojalá lo tuvieran esto en Nigeria, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo se tienen que tapar con mantas. Uh-huh. Increíble. Don Marcel Camacho, para nosotros es un auténtico placer poder haber compartido estas reflexiones junto a usted, y ojalá sirvan desde aquí para que nos caigan en saco roto y sigamos haciendo ese socialismo, ese caminar hacia la socialdemocracia que ha apuntado. Como digo, muchísimas gracias y ojalá podamos encontrarnos personalmente pronto. Muy bien, muchas gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Gracias.